Hola clase, vamos a dar comienzo al segundo vídeo del tema 10, la industria en España, y vamos a entrar en materia en las fuentes de energía. Bueno, en cuanto a las fuentes de energía, comentar que obviamente las podemos encontrar, como veis aquí, catalogar como primarias, secundarias, las podemos nombrar como renovables y no renovables. Y bueno, también por obviamente la capacidad de generación de energía. Todas son obviamente fuentes de energía primarias, que se clasifican porque son las que generan la energía que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Incluso terciarias, ¿vale? Podemos llegar a otra transformación que va más allá. Pero bueno, en principio, fuentes primarias y secundarias, y vamos a entrar un poquito dentro de esto, ¿vale? Como primarias son aquellas que obviamente pues vienen tal cual en la naturaleza, ¿vale? Y que por sí mismas no son aprovechables. ¿De acuerdo? Hay que transformarlas para encontrar la fuente de energía secundaria o la fuente de energía final. Eh, Nosotros, obviamente, debido a que somos un país muy consumidor de energía y no tenemos muchas fuentes, solo llegamos a un autoabastecimiento de un 27%, ¿de acuerdo? El resto, el 73%, lo tenemos que conseguir, obviamente, importando esa energía. En el 2020 podemos tener datos dentro de lo que son los informes de, del Instituto Nacional de Estadística, más o menos conseguimos el 31%, teniendo en cuenta el uso de fuel y sí, generalmente es fuel, petróleo en general, ¿vale? Y gas, que combinados de muchas formas, porque hay diversas probabilidades de obtención de la energía, conseguimos el 31%. Del carbón aprovechamos un 2% y ya es mucho, ya se ha reducido enormemente. De la nuclear un 22,2% y de las renovables en diciembre de este año se superó el 50%, pero en general en torno a un poquito menos del 50%, está en el 44%, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, en cuanto a importación y exportación somos ligeramente deficitarios. Bueno, aquí tenéis un cuadro de lo que son las fuentes de energía, catalogadas como primarias y secundarias, y después renovables y no renovables, ¿de acuerdo? Y sus características. Bueno, lo tenéis a mano, ¿de acuerdo? Eh, las, eh, las primarias directamente tenemos la energía hidráulica, la solar o la eólica, no hay que hacer mucho más, simplemente tenemos directamente la energía del sol, que la transformamos a través de las placas solares, o en las secundarias, que ya pues se transforma la energía nuclear en plantas nucleares, o el petróleo y el gas natural en refinerías, o el carbón en los yacimientos mineros. Bueno, las renovables obviamente son inagotables porque proceden directamente de la naturaleza, del sol, el agua, etc. Y las no renovables son las que más energía producen, pero obviamente contaminan mucho, generan muchas emisiones o residuos que son después difíciles de tratar. Con, por ejemplo, el uranio y el plutonio de las centrales nucleares, que necesita cientos de miles de años para que obviamente baje el nivel radiactivo y no sea peligroso para la salud humana. Bueno, humana y natural. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los datos del consumo de energía para el 2018, son datos del INE del 2020, los datos más actualizados, perdón, del 2021, de acuerdo al informe que sacó el Instituto Nacional de Estadística a principios de año, obviamente con los datos de los años anteriores. Como podemos ver, del petróleo es la mayor parte del uso, ¿vale?, que se da para obtención de energía,
del total de 125.000, 52.000, que es un poquito menos de la mitad, pues bueno, es de uso de petróleo y derivados. El gas natural 27%, que es la segunda fuerza, ¿de acuerdo? De renovables y biocombustibles, 18.687 millones, bueno, 18 millones y pico de toneladas de petróleo, ¿vale? Es el equivalente, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues obviamente se desmarcan como la tercera potencia productora de energía y además creciendo, creciendo además enormemente. Mientras, bueno, la energía nuclear ha descendido ligeramente, así como combustibles fósiles sólidos, como por ejemplo el carbón, que ha descendido mucho, ¿de acuerdo? Y otros combustibles sólidos, ¿vale? Y obviamente han aumentado los residuos y ha crecido también, obviamente, la diferencia entre importación y exportación eléctrica, en la cual, obviamente, pues sigue creciendo la dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí podemos ver el consumo interior de energía, 44% del petróleo, un 20% del gas natural, los combustibles fósiles sólidos un 8,9%, del resto un 12% y aquí tenemos las renovables con un 14,3%. ¿De acuerdo? El consumo interior de energía. ¿De acuerdo? En cuanto a la política energética nacional, se elabora el Plan Energético Nacional, que hoy se llama el Plan para el Fomento de las Energías Renovables, FER, ¿vale? Que lo que se pretende es que para el 2030 se consiga el 74% de la energía de origen renovable. Bien, vamos a ver si se consigue. Ahora estamos más o menos llegando a un 50%, como veremos un poquito más adelante. Voy a enseñaros el balance de diciembre del 2020 y el año completo. ¿Vale? Aquí tenéis en diciembre, solo en diciembre de 2020, las renovables produjeron el 50,4% de la energía, mientras que bueno, en el conjunto del año llegaron al 44%. O sea que han ido increciendo, ¿vale? Han ido creciendo, lo cual es muy interesante y obviamente pues disminuyendo algunas, como por ejemplo, pues bueno, el carbón, que tiene una media anual de un 2%, pues en diciembre ya solo ocupaba 1,3%. Ya sabéis que estamos en plena promoción de la reducción de emisiones de CO2 y obviamente el primer paso ha sido eliminar de todo el proceso de generación de energía al carbón. Entonces, pues bueno, ahí sigue China produciendo enormes cantidades y obviamente tiene grandes yacimientos y le sale relativamente barato producir esa energía con carbón, con lo cual va a ser bastante complicado que quiera disminuir su producción. Aún así, también tienen las mayores presas, los mayores saltos de agua para producir también energía eléctrica. Pero bueno, con esto obviamente pasamos directamente a lo que es el carbón, que ha sido una de las principales fuentes de energía durante la primera y la segunda revolución industrial, sobre todo, y a partir de la segunda, ya caracterizando la segunda el petróleo más que el propio carbón, aunque se sigue utilizando, pues prácticamente hasta hace muy poquitos años, ¿de acuerdo? En general se utiliza como combustible, ya bastante menos para lo que son el uso en casas, que hasta los años 70, 80 incluso, los 70, los 80 se seguía utilizando carbón para uso doméstico, pero bueno, ya bastante menos, solamente para las centrales térmicas, con el coque, que es un carbón obviamente modificado para producir mucho más poder calorífico en la industria, ¿de acuerdo? Y también para fabricar, ¿de acuerdo? Gas para uso doméstico, productos químicos, derivados, etc. Bueno, la catalogación del carbón, ya sabéis que hay varios tipos. Está la antracita, que es muy poco contaminante y produce mucho poder calorífico. La hulla, que también tiene mucho poder calorífico y es la que más se utiliza, pero el lignito es mal combustible y la turba, pues bueno, es rica en carbono, pero también es mal combustible. El que más se utiliza en siderurgia es el carbón de coke,
pero tiene mucha concentración de azufre y obviamente contamina mucho. ¿De acuerdo? La mayoría del carbón utilizado es importado en España. ¿De acuerdo? El carbón... Uy, se me ha ido. Bien, el carbón español es caro y tiene menos calidad que el que nos puede venir, por ejemplo, de las islas británicas. ¿De acuerdo? El carbón que tenemos se encuentra a los bordes del Zócalo, en esos bordes montañosos del Zócalo, y destaca sobre todo la cuenca asturiano-leonesa con el norte de Palencia, la zona de Teruel, donde recientemente también han cerrado minas, y Puerto Llano, estamos hablando de Sierra Morena, donde pues bueno, ya el carbón del sur pues no tiene la calidad del norte de España, ¿vale? Bueno, la reconversión ha cerrado minas, ha reducido mucho la minería, que es menos competitiva. Acordémonos del carbón que se produce, por ejemplo, en Polonia, y que obviamente, pues bueno, eh, compramos, compramos obviamente de otros países, ¿de acuerdo? Van a recibir ayudas. Aquí podemos ver las centrales térmicas de carbón y que van a quedar muy poquitas, ¿vale? Como podéis ver en La Coruña, la de Aspontes, la de Aboño, en Asturias, en Gijón, la de Soto de Ribera también, y la de Carboneras en Almería, en la playa muy cerca de la playa de Carboneras. Pero bueno, es las únicas que destacan. Si veis el resto, lo tiene muy negro, bastante negro para permanecer, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podéis ver lo que es la producción eh, que tenían de CO2, ¿de acuerdo? En millones de toneladas, ¿vale? 2,38, 2.380.000 toneladas de CO2, ¿de acuerdo? Eh, bueno, eh, aquí tenéis la propiedad de a quienes pertenecen esas explotaciones, y obviamente, pues bueno, eh, la verdad que va, como podéis ver, la bajada es portentosa, ¿de acuerdo? Estos son los trabajadores dedicados al carbón, como han descendido brutalmente, desde los 30.000 que estaban dedicados en el 95, bueno, pues hasta toda esta reconversión que ha llevado a 2.700 en octubre de 2016. Ahora estarán menos, incluso hay por ahí creo que algunos mapas donde nos indican el número de trabajadores. Pero bueno, se ha impuesto además la reducción, y para mitigar todo esto, pues se intenta que la hidráulica aumente un 30% o más de su producción para mitigar un poco el bajón energético, y las ayudas se destinan sobre todo a la regeneración medioambiental de las zonas. Y bueno, está mal, vaya, no es una solución, porque obviamente son trabajadores muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces es difícil reconvertirse dentro del sector, ¿de acuerdo? En cuanto bueno, tengo el gas natural, vamos a tocarlo y después vemos el petróleo. El gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos, de etano y metano. Se suelen utilizar el metano sobre todo para dar una alerta, ya que el gas no huele, ¿de acuerdo? El único gas que huele es el metano, y eso nos sirve para alertar de fugas, ¿de acuerdo? Por eso se utiliza. Suele ir asociado al petróleo en yacimientos subterráneos, pero sobre todo a raíz del año 73, de la crisis del petróleo, se ha ido empleando por su poder calorífico, su menor precio, su menor grado de contaminación. Se puede diversificar las compras, se puede comprar a otros países, y entonces se evitan las inestabilidades y las oscilaciones de los precios que suele marcar la OPEP, sobre todo desde el 73, con la guerra del Yom Kippur, entre Israel y los países árabes. Y obviamente, pues bueno, es una tendencia hacia la estabilidad y a evitar sustos, sobre todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo suyo es que en 2020 se pretendía, ya hemos visto que ha habido cierto parón
en todo esto debido a la famosa pandemia del COVID-19, pues bueno, se pensaba que en el 2020 sustituyese al petróleo en la generación eléctrica y que se extendiese por todo el territorio. La verdad que la red se sigue ampliando, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? En el mapa de España, que no solamente es la distribución del gas a todas a las principales localidades, por lo menos a las principales capitales, y que lo utilicen obviamente para uso doméstico, pero también para uso industrial y generación eléctrica. Como veis, la distribución, pues bueno, es importante, y además de cómo se están abriendo nuevas comunicaciones para abastecer a toda la península. Viene sobre todo desde Argelia y Marruecos, ¿de acuerdo? E incluso se han construido mm, más gaseoductos, y después eh, almacenes subterráneos, si los podemos denominar así, para eh, inyectar el gas que se obtiene desde Argelia en bolsas, o también obviamente en contenedores de gas en nuestro suelo, para poder abastecer al territorio, o incluso para desviarlo directamente a la red y distribuirlo, ya que la inestabilidad, sobre todo de Siria y Oriente Próximo, así como de Ucrania, y la situación que se vive en ese país, pues bueno, hacen inestable su precio. Para garantizar el suministro, sobre todo en Europa, que pasamos inviernos muy duros, el paso por España es imprescindible, y también por Italia, de acuerdo, que es por donde llega la mayor cantidad de gas, como podéis ver de aquí. Por eso es importante seguir manteniendo estas vías y comunicándolas como las comunicamos por Francia, ¿de acuerdo? Y se intenta que además vengan más comunicaciones y podamos abastecer a Centro Europa, ¿de acuerdo? Y para ello, obviamente, el paso por España es, pues bueno, primordial, ¿de acuerdo? También, obviamente, llega de Qatar, de Noruega, de Trinidad y Tobago, de Egipto, y además, pues bueno, tenemos obviamente no solamente las redes para la transferencia y el transporte del gas, ¿de acuerdo? Sino que además contamos con plantas para la producción de derivados como el propileno, el etileno, las naftas, ¿de acuerdo? Que bien las importamos por gaseoducto o bien vienen desde barco, ¿vale? El yacimiento submarino de Medgas es el principal, ¿de acuerdo? Y que llega por Tarifa y por Almería. Y bueno, y la conexión obviamente con Francia es importantísima, ¿de acuerdo? También se produce la fracturación hidráulica, el fracking, pero para extraer de los esquistos bituminosos que se encuentran a unos 5.000 metros de profundidad, mediante la inyección a gran presión de agua, la ruptura de estos y la extracción tanto de aceites, hidrocarburos, ¿vale? Y gas que desprenden las rocas y que lo tienen en su interior, pues bueno, un tanto de metano además suele producir. Es interesante, sobre todo porque en Estados Unidos se trabajó mucho para forzar la bajada del precio del petróleo, y fue un sorpaso el que le hicieron a la OPEP cuando se desarrolló ese proceso, pero es altamente contaminante, ha dado muchos problemas, la gente no está contenta, se han contaminado bolsas de agua dulce, y obviamente pues bueno, en muchos casos ha afectado al suelo directamente. Y aunque obviamente pues se han abierto en zonas del interior como Burgos, Cantabria, Valencia, etcétera, Navarra, Aragón, Córdoba, se ha abierto en muchos sitios prospecciones, la verdad que sobre todo en la del norte, Cantabria, Valencia, incluso Álava y demás, pero el rechazo ha sido muy elevado, y al final se han paralizado las explotaciones de las empresas que se habían situado para aprovechar el fracking. En cuanto a la energía nuclear, que se emplea la producción por fisión o separación de los átomos de uranio,
se importa desde Níger. Antes se extraía de aquí una zona salmantina, ¿vale? En esta zona, muy cerca de la frontera con Portugal, hoy está cerrada, aunque se pretende abrir de nuevo, hay estudios para volver a producir uranio, es la fuente de energía más polémica porque tiene muchos partidarios y muchos detractores, ¿de acuerdo? Hay 7 centrales térmicas nucleares, pero se ha paralizado, pues se ha creado una moratoria nuclear, ¿vale? Ante los riesgos no del uso, porque en realidad está muy controlado, pero sí la generación de residuos y su almacenamiento. Hoy solamente hay uno. Aquí podemos ver las centrales nucleares que hay en España, de acuerdo, con cese definitivo últimamente la de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, al norte, además, muy cerca de lo que es el País Vasco, y bueno, que es una de las más antiguas, ¿de acuerdo? Sigue Almaraz en Extremadura, 1 y 2, la de Trillo, José Cabrera, y después la de Cofrentes, Vandellós 1 y 2 y Ascó 1 y 2, ¿de acuerdo? La producción de energía es constante, alta, en principio barata, pero si le sumamos los costes del almacenamiento, que son altísimos, ¿de acuerdo? Entonces obviamente sí que tenemos un problema. En Francia tienen muchísima central nuclear y obviamente producen mucha energía que nos venden, ¿de acuerdo? Si hubiera algún problema energético en alguna central nuclear, pues la cercanía de las centrales nucleares francesas harían que tuviéramos un problema nosotros y no solo ellos, ¿eh? Entonces, pues bueno, no es fácil defender ninguna postura, ya que obviamente somos un país tremendamente dependiente energéticamente. Aquí podemos ver los residuos, ¿de acuerdo? Y bueno, las instalaciones radiactivas que hay en cada una de las provincias, ¿de acuerdo? Que no tienen por qué ser, obviamente, altas. eh, Alta radiación, instalaciones de alta radiación, pero bueno, para uso médico la hay, que son la mayoría de las que aparecen, como podéis ver, ¿vale? Después, centrales nucleares en operación, obviamente, pues bueno, se destacan algunas menos y como podéis ver, pues bueno, es meramente informativo. Estamos rodeados de elementos radiactivos en mayor o menor grado. No hay ninguna provincia, si os dais cuenta, que quede libre de registros de instalaciones radiactivas. Y pasamos al petróleo, que lo había ordenado un poco diferente. Y bueno, pues es un aceite mineral, no hay mucho más, es una mezcla de hidrocarburos por descomposición de organismos durante mucho tiempo en el subsuelo, y es el primer elemento de consumo para la fabricación de energía, ¿de acuerdo? Reemplazó al carbón en los años 60 en España, después de la autarquía, y porque era más barato y asequible, por eso se empezó a utilizar. Aparecía en superficie y prácticamente casi refinado en algunos sitios, ¿de acuerdo? A raíz del 73 y la crisis del petróleo, aumentó el precio enormemente. Para entonces, hoy en día nos parecería la subida una bobada, ha subido mucho más a lo largo del tiempo, y lo ha convertido obviamente en un elemento muy inestable para la economía mundial, ¿vale? Primero porque es agotable, porque es contaminante y porque obviamente baila mucho el precio y depende de la elección bueno, las decisiones de los países pertenecientes al oligopolio de la OPEP, ¿de acuerdo? Producimos muy poquito, en Tarragona y en Burgos hay nada, prácticamente más en Tarragona que en Burgos, pero bueno, algo hay. Aquí veis los yacimientos, algunos marinos, enfrente de Canarias también tenemos petróleo, ¿de acuerdo? Eh, aproximadamente si lo podemos ver, por aquí pone la cantidad, pero la verdad que no es meramente
es meramente anecdótica, ¿de acuerdo? Dependemos totalmente del consumo de material importado, además muy elevado, y procede, pues, por un lado de Rusia y de zonas del Mar Negro y demás, y de Gran Bretaña, del Mar del Norte, los yacimientos del Mar del Norte, donde también está instalado Repsol, de Nigeria y de Libia, donde también nos llega el petróleo, de Arabia, de Irán y de Irak también nos llega otro tanto, como podéis ver, es prácticamente un 20 y pico, 30%, y de México y de Venezuela nos llega un 16%. ¿Vale? El consumo para la generación eléctrica se ha ido reduciendo, ya que se sustituye generalmente por otras fuentes como es el gas. Tiene que ser refinado, ¿de acuerdo? Y del refino obtenemos además gasolina, gasóleo, plásticos, alquitranes, naftas, querosenos, lubricantes, amoníacos, acetonas, etcétera, y plásticos de toda variación, desde la bolsa que apenas se rompe cuando le metes un objeto dentro hasta elementos más duros que el acero, ¿de acuerdo? Aplicaciones de todo tipo, ¿de acuerdo? No solamente para la generación eléctrica, también para la industria. Nosotros tenemos gran capacidad de refinaje, ¿de acuerdo? Superior a las necesidades de consumo interiores y obviamente, pues bueno, eso es importante, obviamente también gozamos de una de las mayores empresas que se dedican al sector en el mundo, como es Repsol. ¿Vale? También existen otras, ¿de acuerdo? En general, las refinerías están en el litoral, ¿de acuerdo? Y en las islas. La tenemos, la de la Rábida en Huelva, por ejemplo, la de San Roque, siempre decimos Algeciras, pero en realidad está en San Roque. En Cartagena también la tenemos, Santa Cruz de Tenerife, en Castellón, en Tarragona, ¿de acuerdo? Además varias. Está también en Bilbao y en La Coruña. Como veis, pues bueno, la distribución es toda costera. Y después está la de Repsol en Puerto Llano, ¿de acuerdo? En Castilla-La Mancha. Entonces, pues bueno, aquí tenéis el mapa para que veáis eh, la distribución, eh, cómo se da la distribución en España. Los datos son del 2020 en este caso, ¿vale? Aquí podemos ver las instalaciones de almacenamiento, ¿vale? Y las instalaciones aeroportuarias y los oleoductos, ¿vale? Transmisión de producto, como podéis ver, pues bueno, eh, parece que no, pero tenemos una distribución por todo el territorio, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un poco lo que es el mapa de las fuentes de energía sucia. Centrales térmicas de ciclo combinado de gas, ¿de acuerdo? Que se presentaron del 2002 al 2011 y como podemos ver, pues bueno, la costa entre Málaga y Cádiz, ¿vale? Huelva, en Sevilla, podemos ver las centrales nucleares, ¿de acuerdo? Energía sucia, ¿de acuerdo? Centrales térmicas de carbón, teníamos aquí en San Roque, obviamente aquí podéis ver en el norte muchas más, sobre todo porque obviamente tenían carbón, ¿de acuerdo? Manejaban carbón. Y después, como podéis ver, algunas de fuel, sobre todo en la costa y en las islas, ¿de acuerdo? Es mucho más asequible que el transporte de carbón. Y como os dije al principio, pues como ha ido variando, ¿de acuerdo? Conforme ha ido pasando el tiempo y estos datos son de lo más actualizado, ¿de acuerdo? A diciembre del 2020, o sea, hace 5 meses. Para que veáis un poquito, ¿vale? Estoy hablando ahora, en mayo del 2021. Y bueno, ahora pasamos obviamente a lo que son las energías renovables, en donde obviamente ha crecido muchísimo la generación, por ejemplo, de energía eólica. Nos situamos como el segundo país europeo que más energía eólica ha instalado y que obviamente también está la cantidad de energía que conseguimos. Hablamos de que la eólica proporciona el 31% de la energía total, ¿de acuerdo? Lo cual es mucho, obviamente, ¿vale? Desde el 50% de las renovables, más de la mitad lo proporciona exclusivamente la eólica. La hidroeléctrica es renovable y limpia, ¿de acuerdo?
y es la de salto de agua. Hay inconvenientes por el problema de que tiene que llover y que además la instalación de todas esas instalaciones es bastante costoso y además produce un impacto ambiental directo, ya que las infraestructuras se tienden a instalar en cabeceras de montañas y demás, y además hay fuertes desniveles. Y bueno, hay grandes centrales, ¿de acuerdo? Que producen más de 10 megavatios de potencia y después hay centrales de menos de 10 megavatios, ¿de acuerdo? Los datos en general de producción eléctrica se estiman en gigavatios de potencia. ¿Mm? Y las hay, ojo, también las hay reversibles, las hidroeólicas, ¿de acuerdo? Como la del Hierro. Cada vez es una desaladora. Bueno, eólicas, obviamente, ocupamos el segundo lugar. En la solar hay tres tipos. La pasiva simplemente es instalar en una edificación y dejarla fija. La térmica aprovecha la radiación para proporcionar calor y la fotovoltaica que convierte la radiación solar en energía eléctrica. Después, obviamente, tenemos la de la biomasa, que es la que se aprovechan residuos orgánicos para la generación de bioalcoholes y biogás, que va en aumento, obviamente, y se utiliza además también como combustibles, ¿de acuerdo? La marina, la undimotriz o la mareomotriz o maremotriz, ¿de acuerdo? Para conseguir con el movimiento de las mareas la generación de energía eléctrica. Y la geotérmica del calor interno de la Tierra, que se trabaja sobre todo en las Islas Canarias, donde los volcanes son activos. Aquí podemos ver cómo ha ido creciendo eh, la cobertura de energía, ¿de acuerdo? De las alternativas, desde el 98 o del 99, donde solamente era de un 5,1, ¿de acuerdo? Hasta, obviamente, pues bueno, hasta el 2017, donde el porcentaje era mayor. Y hablaríamos aquí de lo que es al final, pues bueno, este dato, ¿no? Que más o menos es el mismo que viene, obviamente, a comentar aquí. La energía final, la producción, el consumo, los problemas, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, simplemente marca, sobre todo en este último punto, que lo que se pide desde las directrices de Europa es que en el 2020 al menos el 20% del consumo de la energía final bruta sea de origen renovable. Obviamente en el 2020 suponían más del 40%, estamos hablando del 44%. España ha conseguido asentar bastante bien esa idea y además se sigue investigando en ese campo. ¿De acuerdo? La industria ha moderado el consumo desde el 2005, el transporte desde el 2008, se han mejorado los vehículos, ha aumentado los eléctricos, ¿de acuerdo? Hay que también por competitividad, ¿de acuerdo? Igual que en los hogares. En las centrales térmicas, donde se emplean turbinas que se mueven por vapor de agua, es más barata, ¿de acuerdo? Pero es muy contaminante ya que se suele utilizar el gas y el carbón y el petróleo. Entonces, eh, el problema, como la energía no se puede almacenar de momento, hay que tener un cálculo de la distribución perfecto para que no sobre y no falte. ¿De acuerdo? Entonces hay un cálculo de horas punta en donde las empresas distribuidoras saben perfectamente cuándo sube y cuándo bajan la solicitud, el tirón de energía y el porqué, y obviamente es cuando la distribuyen. Pero aún así, obviamente, se pueden dar problemas. Dependemos, como sabéis, de un 73% de la energía primaria utilizada, que es lo que comentábamos al principio, y obviamente nos obliga a llegar a acuerdos con países productores, ¿vale? Y potenciar además nuestro autoabastecimiento. Además, las políticas, el GATT, que se llevó a acuerdos con Estados Unidos y con terceros países y después del año 91 el libre mercado convertido en capitalismo totalmente abierto en todo el mundo con la globalización ha impulsado la liberalización del mercado, ¿vale?
y se ha potenciado el crear centrales de cogeneración, las de ciclo combinado y las mejoras tecnológicas donde se emplean diferentes productores de electricidad, donde se trabaja con varias fuentes de energía. El impacto ambiental, paisajístico, riesgo de incendios, accidentes que pueden ser incluso nucleares, explosiones y demás, ha dado lugar a que se hayan creado fuertes medidas, campañas de concienciación, obviamente reducción de emisiones, ir obviamente cumpliendo con las directrices europeas en cuanto a depuración de aguas, almacenamiento de residuos contaminantes, por ejemplo, recuperación de espacios y de especies naturales y el aumento de las medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Es de momento lo que se puede hacer siendo como somos, en general, Europa, dependientes de la producción de energías primarias de fuera. Lo que llama poderosamente eh, la atención es que haya países como por ejemplo Alemania, cuya producción de energía a través de las plantas de energía solar sea mayor que la de España, teniendo nosotros muchísimas horas de sol más que ellos. Es algo para tener en cuenta, ¿vale? Es una política que el gobierno hasta hace un año no se había ni siquiera planteado, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos este segundo vídeo, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, como siempre, pues ya sabéis dónde podéis contactar.